Bienvenidos a esta cuarta sesión síncrona de la materia de finanzas. El tema del día de hoy que vamos a abordar es el estado de flujo de efectivo y la planeación financiera. Bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, que es eh, directamente el del flujo de efectivo, habría que abordar que para poder nosotros hacer una buena labor como financieros o como gerentes financieros dentro de una organización, pues necesitamos información relevante, información confiable, información que permita poder sustraer ciertos valores a través de pues herramientas que se conocen en las finanzas, en el análisis de estados financieros, para poder tomar decisiones, ¿verdad? Sabemos nosotros que la información financiera pues es básica para poder pues conducir de manera adecuada el aspecto no nada más financiero, sino eh, también desde el punto de vista de la contabilidad para el pago de impuestos o para el reporte a los inversionistas o a los acreedores. Hay que elaborar estados financieros y auditarlos, ¿verdad? Y esa información pues es muy valiosa para el gerente financiero. Ustedes ya deben de saber, y nada más es con el fin de recordar un poco, que tenemos pues estados financieros básicos, ¿verdad? El estado de resultados, que es también llamado el estado de pérdidas y ganancias. Aquí lo tengo yo en la pantalla, que vamos a sustraer de aquí información para elaborar el estado de flujo de efectivo. En el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, pues nosotros vemos desde los ingresos que se obtienen por la venta o la comercialización de un bien o un servicio, una vez restados todos los gastos, ¿verdad? Que implica la operación del mismo, se pagan impuestos, intereses y nos queda al final una ganancia, ¿verdad? Que puede ser, eh, mm, bueno, ganancia si le llamamos así, cuando el resultado es positivo, o una pérdida si el resultado ahí fuera negativo. El balance, el estado de resultados, pues es un estado financiero muy importante para la toma de decisiones. Pero también tenemos el balance general, ¿verdad? El balance general o estado de situación financiera le llaman también, pues donde se registran del lado derecho tenemos los activos, del lado izquierdo, perdón, tenemos los activos viéndolo de frente en una hoja, y del lado derecho tenemos a los pasivos y el capital contable. Eso ustedes lo saben ya con, con, con toda seguridad. Los activos pues forman parte de los bienes o de los derechos que tiene la empresa, ¿no? Sobre lo que es los inventarios o el efectivo, los inventarios, las cuentas por cobrar, los terrenos, el edificio, la maquinaria, el mobiliario, ¿verdad? Esos son los activos, los que requiere toda empresa para operar, para llevar a cabo eh, el fin para el cual fue creada, ¿verdad? Pero esta opera eh, muchas de las veces con financiamientos, ¿verdad? Y estos financiamientos pues están del lado derecho de la ecuación contable, los pasivos y el capital contable. Aquí el autor maneja pasivos y patrimonio de los accionistas. Pues los pasivos se dividen en dos, ¿no? Los pasivos corrientes y los pasivos a largo plazo o la deuda que se conoce como
deuda a largo plazo. Y luego vienen las acciones comunes, las acciones preferentes o lo que es el capital contable, ¿verdad? De aquí nosotros tomamos información para la toma de decisiones, ¿sí? Eh, una cifra negativa, pues también es considerada dentro de las cuentas por cobrar, perdón, de las cuentas del balance y que también pudiéramos tenerlas presentes para el análisis que se haga. Y el tercero es el estado de flujo de efectivo. Aquí tenemos un ejemplo del estado de flujo de efectivo, que no es otra cosa más que le llaman el estadio de fuente y aplicación de recursos también, ¿verdad? Ese es al que nos vamos a enfocar el día de hoy. No es menester realizar en este curso un balance general o un estado de resultados. Simplemente vamos a tomar de la información que aparece en el balance general y el estado de resultados, pues las cuentas necesarias para armar el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Este estado de flujo de efectivo proviene de la información que se genera en los dos estados financieros citados con anterioridad. Bien, hasta ahorita pues es la introducción. Viene la semana próxima a hablar ya de las herramientas que se utilizan para el análisis de los estados financieros, propiamente dichas razones financieras, ¿verdad? Y que también nos va a permitir, pues, plasmar la situación financiera de una organización. ¿Algún otro método que se utiliza? Pues el método DuPont, que vamos a ir viendo la próxima semana. Bien, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Entonces, lo que nosotros vamos a estar estudiando va a ser el estado flujo efectivo. ¿Eso es lo que nos vamos a centrar en este curso? En este curso no. No, en este curso nos vamos a ocupar primero, la semana pasada hablamos, o me remonto a la primera sesión, la importancia de las finanzas, ¿no? ¿Qué tan importantes son las finanzas, no nada más para los administradores de empresas o los que están estudiando alguna licenciatura de negocios? Las finanzas son importantes en todos los giros que haya en la actividad. Claro, actividad económica. Hablamos finanzas personales, finanzas corporativas o empresariales, finanzas públicas, finanzas internacionales. Todas tienen que ver con un concepto muy usado y, y valorado por muchos más que otros, ¿no? El concepto del dinero, los flujos de efectivo, las entradas y las salidas, cuánto tengo o cuánto recibo y cuánto gasto, ¿verdad? En eso se basa las finanzas. Ahora, las finanzas tienen varios campos de acción. Puede ser aquel que se dedique a formar parte de una institución financiera, un banco, una arrendadora, una afianzadora, banca de inversión, casas de bolsa, o bien participar como gerente financiero, es decir, llevar a cabo actividades que permitan que la empresa alcance el objetivo máximo o más importante, que es el de hacer que la empresa aumente de valor o sus acciones valgan más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablar de las finanzas, pues es dependiendo de lo que cada uno de nosotros pensemos que nos vamos a dedicar en el futuro, sin desconocer uno las actividades del otro, ¿no? Pero ambos, aunque por ejemplo los que trabajan en las instituciones financieras, pues desarrollan productos financieros, están más enfocados a desarrollar
productos como préstamos a diferentes plazos y con diferentes tasas de interés. Eh, elaboran también estadísticas para llevar a cabo el comportamiento de los créditos, etcétera. Trabajar dentro del sistema financiero, pues es una actividad muy, pues muy interesante. Sin embargo, eso no todo es finanzas. Quien labora en una empresa también puede ser un financiero, aquel que se ocupe de que los recursos, valga redundancia, financieros dentro de la organización sean utilizados de la manera más eficiente posible o haciendo uso eficiente de los recursos, ¿verdad? ¿A quién se le da presupuesto? ¿A quién no se le da presupuesto? ¿Por qué tanto el presupuesto pedido por uno u otro departamento? Hay herramientas que van a permitir que el administrador financiero sepa qué le está pasando al dinero. Y es precisamente en esta cuarta sesión donde comenzamos a hablar ya de las herramientas o los instrumentos que utiliza el gerente financiero con el fin de lograr lo que los propietarios buscan, ¿no? Que es maximizar el valor de la empresa. No sé si di respuesta a tu inquietud, Olga Sí, profesor, quedó claro. o Muchas Mayra. gracias. ¿Quién Sí, preguntó? Mayra. Yo, Mayra. Mayra. Sí, Olga creo que tiene el micrófono abierto, ¿verdad? sí, lo tiene abierto. Sí, Olga, ¿pudieras hacernos el favor de apagar tu micrófono? Listo. No, ¿verdad? Olga. Bueno, el estado de flujo de efectivo, vamos a comenzar a hablar un poco con respecto ya al tema del día de hoy, el estado de flujo de efectivo y la planeación financiera. Bueno, un viejo refrán de finanzas afirma que el efectivo es el rey. Les decía yo hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo más importante dentro de las finanzas? Pues eso, el efectivo. El efectivo, la parte vital de la empresa, es el ingrediente principal en cualquier modelo de evaluación financiera. Ya sea que el analista desee evaluar una inversión que la empresa está considerando o evaluar la empresa misma. El cálculo del flujo de efectivo es el meollo en el proceso de evaluación. En este capítulo, es el que vamos a revisar, explica de dónde provienen los números del flujo de efectivo que se usa para las evaluaciones. Ahora, este no es el único resultado que podemos nosotros buscar y obtener en el análisis financiero. Ustedes o más de uno ha de haber escuchado por ahí algún empresario, algún dueño de empresa, o si nosotros tenemos un negocio y hemos visto por ahí que de repente, pues, ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con el dinero? Si vendemos y vendemos, pero ¿qué pasa con el dinero? ¿A dónde se está yendo? Bueno, pues es que hace falta tal vez una, eh, una evaluación al flujo de efectivo, qué le están, hacia dónde se está moviendo ese dinero que luego a veces creemos que no lo tenemos, ¿verdad? Ese es el punto aquí. Bueno, para hablar de el flujo de efectivo, nosotros debemos considerar que hay varias fuentes del mismo, ¿no? Del efectivo. Una de ellas es la depreciación. ¿Ustedes se acuerdan acerca de lo que es la depreciación? ¿Quién nos puede ilustrar qué es la depreciación? ¿Quién nos comparte esa parte? Tengo 21 participantes el día de hoy, qué bueno. Es un Es número ya. la pérdida del valor contable. Mayra, ¿qué es la depreciación? ¿Cómo la entiendes? No una definición, ¿cómo la entiendes? Eh, Cuando los activos
son menores a lo que se está ganando. Cuando los activos son menores a lo que se está ganando, a ver, alguien Sí, más me puede. cuando Sí, va por encima cuando lo va que por. estás perdiendo, lo que estás como invirtiendo. Ok. Mayra, muy bien. Gracias Cuando por se tu le quita su comentario. valor, ¿Alguien más quiere complementar la idea de Mayra? cuando se le quita su valor Marta, ¿cómo cuando se le quita su valor? o demeritan, por ejemplo, si un coche o una máquina que tenemos nos cuesta 100,000 pesos y la estoy devaluando a 70,000 pesos, eso me hace pues pérdidas financieras. Aquí tengo uno. San, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? ¿De San? A ver si sí lo apagó. Bueno, bien, la depreciación, acuérdense, es es un gasto en contabilidad o en finanzas, como lo vamos a ver. Es un gasto, depreciar. Es decir, un sinónimo sería, como bien comentaron algunos de ustedes, o comentaste, devaluar, ¿verdad? Pero no se devalúa nada más el activo, el valor del activo, o sea, es decir, pierde valor. Pero ¿por qué pierde valor el activo? Pues pierde valor simplemente por el uso y por el paso del tiempo, ¿no? No es lo mismo comprar un automóvil, como bien dabas tú el ejemplo, una empresa compra un automóvil como equipo de ventas, ¿sí? Y ese automóvil, pues tuvo un costo, vamos a suponer, de 200,000 pesos, ¿sí? Y tiene un periodo o una vida útil de 5 años. Quiere decir que en los 5 años el automóvil se debe de depreciar para que al final del quinto año pues se tenga el recurso suficiente para volver a comprar otro auto en sustitución a ese que ya se va a haber depreciado. Es decir, los 200,000 pesos se van a repartir en el método de línea recta, que viene aquí uno de ellos, que es el que se usa generalmente en nuestro país. Vamos a suponer que se deprecia en 5 años. Bueno, el primer registro es el gasto pues, del automóvil. En el activo entra un automóvil 200,000 pesos. Y luego la depreciación del primer año serían 200 entre 5. Si no me falla la calculadora, pues serían 50,000. Mm, 200 entre 5, 40. 40, ¿verdad? 40,000. 40,000 pesos el primer año. Esa es la depreciación del automóvil que se compró en el primer año. El segundo año son otros 40,000. Ya la depreciación acumulada ya son 80. En el tercer año son 120. En el cuarto año 160. Y al final del quinto año se acumulan los 200,000 pesos del valor del activo que se compró, del automóvil en este caso. Ese dinero o ese efectivo de cada año se conoce como la depreciación anual. La depreciación acumulada pues sería la suma de cada uno de ellos en cierto periodo de tiempo. Así, para el año 2 la depreciación acumulada serían 80,000 pesos, pero la depreciación acumulada en el año uno pues son 40,000. ¿Qué se hace con esa depreciación en cada uno de los años? Bueno, pues forma parte de una fuente de efectivo, porque este no es un gasto desembolsable, eso es muy importante. Esos 40,000 pesos se van a considerar, ¿sí?, como una fuente de efectivo, ya que no salen de la empresa. Nos son útiles, ¿verdad? Para, bueno, ahorita la vamos a ver un poquito más adelante, que nos permite deducir la base gravable con ese gasto, pagamos menos impuestos y a final de cuentas, pues no sale de la empresa, ¿verdad? Bueno, no sé si está claro el concepto de la depreciación con ese ejemplo sencillo que se dio. Sí, yo creo que el ejemplo también más claro que tenemos y que yo creo que de todos es conocido solo los iPhone. ¿Qué pasa con los iPhone cada año? Se van depreciando de 1,000 pesos, de 5,000, lo compras en 18,000 y al siguiente año ya cuestan 15,000 y así para abajo.
Bueno, nada más una cuestión. Un iPhone o cualquier bien que compremos, a menos que tengamos dentro de la administración de nuestros recursos un método de depreciación, podemos ser capaces de poder comprar el iPhone ya cuando venga el nuevo. Tendríamos que depreciar cada año porque los iPhones se devalúan de una manera acelerada, ¿no? Por la rapidez del avance tecnológico. Pero aquí hablamos más que de devaluación o pérdida del valor del bien por el paso del tiempo o por su uso. Hablamos de un concepto contable. Esa depreciación es, este, es obtenida a través de algún método, un método aceptado por la autoridad fiscal. El que yo les di ejemplo ahorita es el de línea recta, ¿verdad? Los automóviles o los equipos de transporte se deprecian en línea recta, es decir, el mismo monto cada año, ¿sí? En cinco años. Si el automóvil costó 500,000, pues entonces va a ser 500 entre 5, son 100,000 cada año. Ese es un método de depreciación. Aunque el automóvil pierda un valor menor, por eso al final, y aquí voy a hacer el comentario, al final tenemos un valor en libros y un valor de mercado. El valor en libros es el que se ve reflejado como una depreciación cero, ¿verdad? Al final, ¿cuál es el valor en libros de ese automóvil que di yo el ejemplo? El valor en libros es cero. ¿Y cuál es su valor de mercado? No, pues ese automóvil no vale 0 pesos. Ese automóvil a lo mejor va a tener un valor, por dar una cifra, 50,000 pesos. Bueno, pues entonces el valor en libros es cero y el valor de mercado es 50,000. ¿Qué hace el dueño de la empresa? Pues si quiere vender el automóvil en 50,000 pesos, va a pagar impuestos por los 50,000 pesos, ¿verdad? Y al final luego a veces ahí hay ciertas eh, estrategias fiscales para no pagar tantos impuestos por la venta de los activos usados. Hay una diferencia entre la pérdida del valor de un bien por el uso sin que se lleve a cabo registro, lo que mencionaba su compañera, y otro no muy distinto, pero uno distinto es la depreciación, el cual se lleva a cabo a través de un método, ¿sí? Contable autorizado por, en este caso, pues la Secretaría de Hacienda. Bueno, hay otros dos métodos más, el de unidad de producción, dependiendo cuántas unidades de producción pueden ser las que un activo es capaz de producir. Vamos a pensar una máquina para hacer tornillos y pues son 10 millones de tornillos las unidades de producción que puede obtenerse con esa máquina. No conozco tampoco el negocio de tornillos, simplemente para dar el ejemplo. Y pues se van a depreciar conforme vaya dándose la producción. Si la producción se da en 3 años, pues en 3 años se acabó de depreciar el activo, ¿sí? Unidades de producción. ¿Cuántas unidades de producción van a obtenerse? Y el de saldos decrecientes, pues dependiendo también del método de la autoridad fiscal, pues podemos ir depreciando el activo, no de manera constante en línea recta, sino saldos decrecientes. Posiblemente se empiece el del caso que no fuera el automóvil, que fuera otro activo por ahí que tiene un valor de 200,000 pesos, pues a lo mejor el primer año se deprecia 40,000, el segundo año, ¿cuánto dijimos? 200. El primer año 50,000, el segundo 40,000, ya son 90, el tercero otros 40, ya son 130, y el cuarto otros 20, 150, y así se va 20, 20 y 10, ¿verdad? No se deprecia en línea recta, ese se deprecia en saldos decrecientes. Bueno, ese tema pues no es el que nosotros debemos de abordar, simplemente saber que la depreciación es una fuente de efectivo. Ahora,
el desarrollo del flujo de efectivo, ¿sí? Los flujos de efectivo de la empresa se dividen en tres. Es decir, el flujo de efectivo tiene tres componentes. El flujo de operación, que son aquellas actividades directamente relacionadas con la producción y venta de los bienes y servicios de la empresa. Flujos de operación. Luego vienen los flujos de inversión, relacionados con la compra y venta de activos fijos y con las inversiones patrimoniales en otras empresas, ¿sí? Relacionados con la compra y venta de activos fijos. Si vamos a comprar un equipo de transporte o vamos a comprar maquinaria, pues ese es un flujo de inversión, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Y con las inversiones patrimoniales en otras empresas, comprar acciones o instrumentos financieros, ya sean pues hasta los CETES también forman parte de los flujos de inversión que se pueden comprar y son inversiones patrimoniales de la compañía. Y por último, los flujos de financiamiento, los que se generan en las transacciones de financiamiento con deuda y capital. Incluyen contraer y reembolsar deudas, la entrada de efectivo por la venta de acciones y las salidas de efectivo para pagar dividendos en efectivo o volver a comprar acciones. La deuda a largo plazo no siempre es acciones, luego a veces hay emisión de bonos, ¿verdad? Que también sería un flujo de financiamiento. Bueno, el estado de flujo de efectivo resume las entradas y salidas de efectivo durante un periodo específico. Así tenemos nosotros las entradas y salidas de efectivo como fuentes, que son las entradas, y usos, que son las salidas, ¿sí? Tenemos ejemplo de entradas, la disminución de cualquier activo, disminuyen los inventarios, pues es una entrada de efectivo, ¿no? Disminuyen las cuentas por cobrar, pues es una entrada de efectivo. Aumento de cualquier activo, aumentan las cuentas por cobrar, ahí hay una salida de efectivo. Aumentan los inventarios, hay una salida de efectivo. En el segundo renglón viene aumento de cualquier pasivo, ¿sí? Cuentas por pagar se incrementan, bueno, pues hay un aumento de efectivo. Disminuyen las cuentas por pagar, es una salida de efectivo, ¿sí? Puesto que se están pagando, ¿verdad? Utilidad neta después de impuestos es una entrada de efectivo, ahí la tenemos. Si se va a cortar la sesión dentro de 10 minutos, voy a regresar para poder cerrar el tema. Y luego viene la pérdida neta, que es una salida, ya no hubo entrada, al contrario, salió más de lo que debió haberse quedado. La depreciación y otros gastos no realizados en efectivo, principalmente la depreciación, ¿verdad? Esa es una entrada, ¿sí? Los dividendos pagados, es decir, cuando ya se obtienen las utilidades netas después de intereses e impuestos y se tienen ya utilidades para repartir entre los accionistas, bueno, pues se pagan en forma de dividendos, esa es una salida. Si una empresa vende acciones, pues lo que va a recuperar o va a entrar es dinero a cambio de la venta de las acciones. Por eso es una entrada. Y una salida es la readquisición o retiro de acciones. Hay acciones en el mercado, pues vamos a readquirirlas o vamos a recomprar acciones y esa pues es una salida de efectivo. Es como pagarle a aquel que nos dio un dinero a cambio de una acción de la empresa. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, ninguna, maestro, gracias. No, ok. Bueno, la elaboración del estado de flujo de efectivo no tiene mayor complicación. Ustedes pueden verlo aquí con el ejemplo que les muestro y si no lo ven las diapositivas, aparece en el libro base o el libro de texto que tenemos, ¿verdad? Para llevar a cabo la elaboración del flujo de efectivo se requiere usar los datos del estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados y el balance general de inicio y fin de periodo. Es decir, necesitamos dos
estados financieros, uno del año actual y el otro del año o periodo actual y el otro del periodo anterior. Así, por ejemplo, si yo quiero medir el 2025, pues necesito el estado financiero, el balance general 2025 a diciembre de 2025 y y el balance general a diciembre de 2024. El estado de pérdidas y ganancias o de resultados, pues es a diciembre del 2025, nada más. Dice, todas las entradas de efectivo, así como la utilidad neta después de impuestos y la depreciación, se tratan como valores positivos. Todas las salidas de efectivo, cualquier pérdida y los dividendos pagados se tratan como valores negativos. Los rubros de cada categoría se suman y los tres totales a la suma se suman a la vez para obtener el aumento o la disminución neta de efectivo y valores negociables del periodo. Como verificación, este valor debe coincidir con el cambio real de efectivo y valores negociables del año, que se obtiene de los balances generales de principio y fin del periodo. El ejemplo lo tenemos aquí para que ustedes lo revisen con tranquilidad ahí en su lugar de estudio. Tenemos el estado de resultados, ¿verdad? Y la siguiente diapositiva es el balance general. Luego del balance general tenemos el estado de flujo de efectivo. Así tenemos los tres, el de operación, el de inversión y el de financiamiento. Y nos vamos como si fuera un machote, ¿no? Una, ¿cómo le llaman? Como nada más ir llenando el lado derecho de ¿Una planilla? Una planilla, exactamente, ¿verdad? Perdón, gracias, una planilla. Así tenemos nosotros, flujo de efectivo de actividad operativa. ¿De dónde proviene? Bueno, pues la utilidad neta después de impuestos. La utilidad neta, pues ¿dónde está? Pues en el estado de resultados, ¿verdad? Utilidad neta, dice después de impuestos, antes de intereses, después de impuestos, 180, que está aquí. Lo anoto en la parte de arriba. Y luego viene la depreciación. ¿Me voy al balance, al estado de resultados? No. ¿O al balance general? Bueno, aquí viene la depreciación, gasto por depreciación, son 100 pesos. Acá puede venir otro dato, ¿no? Depreciación acumulada, que es diferente. Acuérdense, la depreciación acumulada es la que ya lleva durante el tiempo que tenemos el activo. La del año actual o la del año de análisis, pues es la que aparece en el estado de resultados, 100 pesos. Viene después la disminución de las cuentas por cobrar. Dice aquí 100. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las cuentas por cobrar? Pues aquí del balance, ¿verdad? Fueron 500 en el 2011, 400 en el 2012. La diferencia es 100. Hay una disminución, ¿verdad? Cuentas por cobrar. Y así cada una de las partidas, disminución de los inventarios, pues es un cambio también. ¿En dónde están los inventarios? En el balance general. 900 bajaron a 600. Son entradas. Acuérdense que las disminuciones de los activos son entradas, ¿verdad? Aquí tenemos ese inventario. Aumento de las cuentas por pagar, 200. Las cuentas por pagar, pues están en el balance. Cuentas por pagar eran 500, ahora fueron 700, perdón. Entonces aquí tenemos nosotros el aumento de las cuentas por pagar, la disminución de las deudas acumuladas, ¿verdad? Y tenemos un efectivo proveniente, ya sumamos de manera algebraica 180 más 100, más 100 más 300 más 200 menos 100, nos da 780. Aquí tenemos este asterisco, por si lo ven en su texto, no lo aprecio muy bien yo aquí. Déjenme ver si acá en el texto. Aquí dice, como es costumbre, los paréntesis se realizan para indicar que un número es negativo, lo que en este caso representa una salida de efectivo. La disminución de las deudas acumuladas, ¿verdad? Ese es negativo en el caso. ¿Ya me perdí de la presentación o no?
Me salí de la presentación. No, maestro, aún sigue presentándose. Ahí está, ¿verdad? Bueno. Luego viene el flujo de efectivo de actividades de inversión, también como una planilla, como dijo su compañera, aumento de los activos fijos brutos, aumento de los activos fijos brutos. ¿En dónde están los activos? Pues aquí en el balance general, ¿verdad? Activos fijos netos, activos fijos brutos, tenemos que fueron 300, ¿verdad? Y aquí los tenemos, activos, total de activos totales, activos fijos brutos, 2,200, 2,500, ¿verdad? Que fueron los 300 que manejan aquí, menos 300. ¿Verdad? Cambio en las inversiones patrimoniales en otras empresas, debe haber sido cero. Acciones preferentes, documentos, activos fijo neto, total de activos, no tiene. Maquinaria, accesorios, ese no aparece, es cero, ¿verdad? Ahí no hay. ¿Sí? Y luego viene el flujo de efectivo de las actividades financieras, igual disminución de los documentos por pagar, y lo vamos encontrando. Este es menos 100 documentos por pagar. Aquí está, 700 pasó a 600, menos 100. Aumento de la deuda a largo plazo, fueron 200. Aumento de la deuda a largo plazo. Deuda a largo plazo, 400 a 600, fueron 200, ¿verdad? No hay cambio en el patrimonio de los accionistas y dividendos pagados. Aquí deben de venir los dividendos. Acciones. Ganancias retenidas. Total de pasivos. Dividendos pagados.